Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Estamos aquí entonces para ya dar término a nuestro estudio de armatología. Hoy es la última clase entonces de esta materia y agradecemos a Dios porque hasta este momento Él ha sido con nuestras vidas. Vamos entonces con esta materia de armatología, ya la última clase entonces de la doctrina del pecado. Y hoy vamos a hablar acerca de la imputación del pecado. El significado de esta palabra, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La imputación del pecado. El significado de la imputación. Imputar significa atribuir, reconocer o achacar algo a alguien. Bueno, eso es básicamente entonces la imputación o imputar. Es el acto, ¿verdad? Es un acto jurídico también que se utiliza hoy ya en cuanto se llama en el sistema legal en todos los países. Imputar, ¿verdad? Significa entonces atribuirle o achacarle algo a alguien. Por eso que a los reos, cuando están en proceso, ¿verdad?, judicial, se les llama los imputados, porque se le está achacando, ¿verdad?, o se le está atribuyendo una falta. ¿Ah? Por eso se les llama imputado hasta que la justicia, ¿verdad?, no muestre lo contrario. Bueno, imputar entonces es eso, reconocer o achacar algo a alguien. No es mera influencia, sino involucramiento, lo que está en el corazón del concepto. ¿Ya? El Antiguo Testamento provee varios ejemplos de la imputación. Veamos, Levíticos capítulo 7, verso 18. ¿Ya? Vamos allá. Levíticos capítulo 7, verso 18. Vemos allá este término entonces, o el sentido de esta palabra ya siendo aplicado en el Antiguo Testamento. Levíticos 7, 18 dice: si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Entonces, vemos la imputación que se le hace a alguien, ¿verdad?, que no sigue las reglas, no sigue, ¿verdad?, la orientación del Señor en cuanto a cómo ofrecer los sacrificios. Y acá, ¿verdad?, se encontraba culpable y se le imputaba pecado a la persona, ¿verdad?, que comiere del sacrificio de paz al tercer día. Ya esto tenía que hacerse el mismo día. El mismo día que se ofrecía el sacrificio, había que comerlo el mismo día. No se podía dejar para el tercer día. ¿Ya? Lo mismo pasaba con la fiesta de Pesaj o de Pascua. El cordero tenía que ser comido en la noche entero. No se podía dejar nada para el otro día. Y si una persona ya dejaba algo, se le imputaba, se le achacaba, ¿verdad?, pecado, falta. Entonces vemos que este término, ¿verdad?, imputar, se encuentra presente en el Antiguo Testamento concerniente también a los sacrificios. ¿Ya? Indican que culpa y falta de bendición se le imputaban a un israelita que no seguía el rito prescrito en las ofrendas. Vamos a 1 Samuel 22:15, veamos otro ejemplo de esta palabra imputar. ¿Ya? Recuerden que imputar es achacar algo a alguien. ¿Ya? 1 Samuel capítulo 22, versículo 15. Vamos a ver ese texto. Dice acá, vamos a tallarlo para poder verlo. Dice: he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. Entonces vemos acá, ¿verdad?, que se le estaba imputando una culpa al sumo sacerdote de Nob, ¿ya? El rey Saúl, motivado, ¿verdad?, por su celo y atormentado por el espíritu maligno, ¿ya?, pensaba que el sumo sacerdote, Ahitob, ¿verdad?, ¿ya?, o este sumo sacerdote, ¿cómo se llamaba? Entonces, el sacerdote Ahimelech, ¿ya?, se defiende delante de Saúl, ¿verdad?, porque Ahimelech inocentemente había consultado
le había dado una espada y pan, ¿verdad? A cuanto se llama David, ¿ya? Inocentemente había hecho esto, entonces alguien le había contado a Saúl, ¿verdad? Que él le había dado una espada, pan y había incluso consultado a Dios, ¿ya? Con el efod en favor de David. Entonces Saúl, ¿verdad? Como estaba atormentado por este espíritu maligno y sentía celo de David, ¿verdad? Se dirige hasta esta ciudad, ¿ya? O a este pueblo, y dice la palabra del Señor que comienza a inculparlo, comienza a imputarle, ¿verdad? Una falta que él no había cometido, ¿ya? Y que se había hecho algo, lo había hecho inocentemente. Bueno, Saúl, ¿verdad? No creyó a las explicaciones ni atendió a las explicaciones del sacerdote Ahimelech y mató a él y a toda su descendencia. Solo se salvó un sacerdote, ¿ya? Que escapó y consiguió escapar hacia David, ¿ya? Pero vemos acá, ¿verdad? Que se podía imputar también una culpa a un inocente. Entonces, el término imputar lo encontramos en el Antiguo Testamento, que quiere decir reconocer o achacar algo a alguien. Hay peticiones para que no se les imputara algo a ciertos individuos. En el Salmo 32:2 David expresa la felicidad del hombre al cual el Señor no le imputa la iniquidad. En todos estos casos la imputación incluye alguna clase de involucramiento, no un mero influenciar. Salmo 32:2. Veamos, vamos allá. Ya aquí David entonces agradece a Dios porque no se le imputa una culpa, el pecado, o encuentra bienaventurado, ¿verdad? Feliz el hombre a quien el Señor no imputa o no culpa, ¿verdad? De pecado. Dice acá, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado, dice. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, no imputa, no le achaca, ¿ya? No culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, dice él, ¿ya? Maravilloso texto. Entonces, vemos que el término, ¿ya? Imputar o achacar algo a alguien, ¿ya? O atribuirle, se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿ya? En el Nuevo Testamento se refiere varias veces a la imputación que se hay en el Antiguo Testamento. Pablo declaró que el pecado no se imputa como una violación específica de un código legal cuando no hay ley, ¿ya? Veamos Romanos capítulo 5, vemos que en el Nuevo Testamento también está este concepto, ¿ya? Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Eh? Se estuvo pegando acá un poquito el computador. A ver. Sí, se nos pegó un poquito acá. Vamos a... Ahora sí. Romanos capítulo 5, verso 1. Veamos a ver qué dice esto. Mira lo que dice Pablo acá en Romanos 5, 1. Dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Y lo que dice acá? Que nosotros somos declarados justos por la fe. ¿Ya? ¿Ah? Por medio, ¿verdad? De la fe en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. O sea, se nos imputa. Aquí no se nos imputa, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, contrario, ¿verdad? No se nos imputa culpa, sino que se nos imputa justicia. Ya la justicia de Dios se nos imputa, se nos achaca, se nos da. ¿Ya? Somos declarados justos por medio de la fe. Ya lo que dice Pablo. ¿Ya? Entonces, Pablo declaró que el pecado no se imputa como una violación específica de un código legal cuando no hay ley. ¿Ya? O sea, en Cristo nosotros somos justificados. Y cuando no hay ley, ¿verdad? Cuando no existe ley, ¿ya? Cuando no existe ley, no hay imputación de pecado. Porque el conocimiento del pecado vino por medio de la ley. Pero a través de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros adquirimos? Adquirimos, ¿verdad? Justificación y paz. ¿Ya? Bien. Él se refiere a la justicia que Dios le imputó a Abraham, ¿ya? Cuando creyó, y a la justicia que David conoció cuando confesó su pecado, ¿ya? Santiago también se refiere a la justicia imputada a Abraham,
La muerte de Cristo hizo posible a Dios no imputarle al hombre sus pecados. Veamos Santiago capítulo 2, verso 23. Vamos allá. Santiago capítulo 2, verso 23. Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Ya? Entonces, a Abraham, ¿verdad? Amén. Creyó por la fe, no por obra. ¿Ya? O sea, le fue imputada la justicia. ¿Ya? Le fue dada la justicia por medio de la fe, dice. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, imputado. Dios lo declaró justo. ¿Ya? Y esto hizo con que Dios incluso lo llamase amigo de Dios, amigo de él. Oiga, Dios no llama a cualquiera de amigo. Entonces vemos acá en la vida de Abraham, en el ejemplo de Abraham, que por la fe que él puso en Dios y la obediencia, ¿verdad?, le fue imputado, le fue achacado, atribuido justicia. ¿Ya? La muerte de Cristo hizo posible a Dios no imputarle al hombre sus pecados. Aquí vemos un contraste. ¿Ya? A través de la muerte de Cristo, ¿verdad?, Dios no nos imputa pecado. Dios, ¿verdad?, no nos atribuye, no nos achaca el pecado, porque nos mira a través de Cristo y nos ve justo. 2 Corintios 5, 19. Vamos allá. Veamos este pasaje. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, no imputándole. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí está. ¿Ya? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque Dios estaba enemistado, como hemos visto anteriormente en soteriología. Dios estaba enemistado con el hombre por causa del pecado. Y no le toma en cuenta, ¿verdad? No le imputa, no le achaca su pecado a los hombres, sino que se reconcilia con ellos por causa de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Ya? Entonces, la doctrina de la imputación la vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y vemos su significado. Imputar significa atribuir, reconocer o achacar algo a alguien. Y encontramos en la Biblia 3 imputaciones, ¿verdad?, bíblicas. Los teólogos generalmente han reconocido 3 imputaciones básicas. La imputación del pecado de Adán a la raza humana, ¿ya? Dios imputó, ¿verdad? Adán pecó, es verdad que Adán pecó, nosotros no estábamos ahí presentes, pero sí estamos presentes, podemos decirlo, ¿verdad?, espiritualmente, ¿ya? Porque él es el cabeza de la raza humana, el representante. Y Dios le imputa entonces a toda la raza humana, ¿verdad?, el pecado de Adán. Todos los que nacen hoy, ¿verdad?, nacen pecadores. Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos allá. A ver. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, no se imputa pecado, que no hay ley. ¿Ya? La ley es la que trae el conocimiento del pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces acá muestra, ¿verdad? Por el pecado de un hombre entró ya el pecado en todo el mundo. Se le imputó. ¿Ya? Entonces el pecado de Adán se ha imputado. Se le ha achacado a toda la humanidad. ¿Ya? Encontramos también la imputación del pecado del hombre a Cristo. ¿Ya? La imputación del pecado del hombre a Cristo. 1 Pedro 2:24. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice:
Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios cogida y preciosa, dice. No, este no es el pasaje. No, no es el pasaje. Es, a ver, 2 Corintios 5, 19. No es el pasaje. 2 Corintios 5, 19. Vamos allá. Entonces vamos a leer. Hay que corregir esa cita bíblica. ¿Okay? Capítulo 5. Entonces vemos que el pecado del hombre le es imputado a Cristo. Aquí, un problema. Está bien. Bien, era el versículo número 19, 5 y 19. Veamos lo que dice ahí. Dice, ¿ya? Que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ¿ya? Y nos encargó a nosotros la palabra, la reconciliación. O sea, nuestro pecado, ¿verdad?, le fue imputado a Dios. Y a través de Cristo, ¿verdad?, Él estaba reconciliando, ¿verdad?, ¿ya?, a los hombres. Dice que no tomándole en cuenta los pecados de los hombres, sino que Jesús hizo pecado por nosotros. Más claramente esto lo encontramos en Isaías capítulo 53. Ahí vamos, esto nos va a aclarar más. ¿Ya? Veamos el versículo 4. Dice, ciertamente Él llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira lo que dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, se le imputó a Cristo nuestro pecado. Se le achacó a Cristo nuestro pecado. Ojo con eso, que esto es tremendo. ¿Ya? Así como en Adán, ¿verdad? Todos pecamos, aunque no estuvimos ahí presentes, ya físicamente, pero se le achacó a toda la raza humana. En este caso, se le achaca todo el pecado de la raza humana a Cristo. ¿Ya? Por eso que llega un punto, cuando Jesús está en la cruz, ¿verdad? Él dice, tetelestai, ¿ya? Consumado es, pagado es, está pagada la culpa. Y también él dice, ¿verdad? Elí lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios en ese momento le da la espalda a su hijo, porque él estaba cargando todo el pecado del mundo, ya en la cruz. ¿Se da cuenta? Se le imputó a él. Y por último tenemos la imputación de la justicia de Cristo a los creyentes, ¿ya? O sea, se nos imputa la justicia de Cristo a nosotros, se nos achaca a nosotros, ¿ya? Dios nos mira y nos ve justo. 2 Corintios 5, 21. Creo que ya leímos este texto, pero vamos a leerlo, ¿eh? Dice el versículo número 21, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Ya? O sea, Él nos imputó su justicia. Él se hizo pecado, ¿verdad?, para que nosotros fuésemos declarados justos. Entonces, encontramos tres imputaciones en el Antiguo Testamento. La imputación del pecado de Adán. El pasaje central es Romanos capítulo 5, verso 12, ya lo leímos. Ya expliqué esto, ¿verdad?, de que el pecado de Adán, ¿verdad?, le fue imputado, no fue achacado, aun cuando no estábamos ahí presentes. El concepto del pecado imputado surge de interpretar el significado de todos pecaron. En Adán todos pecaron, dice el texto. Al final del versículo 12. Algunos entienden que significa que cada individuo peca personalmente, y a causa de estos pecados las personas mueren. Pecaron se refiere también a pecados reales, vistos como una expresión y aprobación individual del acto representativo de Adán. Sin embargo, aún los bebés mueren aunque no han cometido pecados personalmente, lógicamente. Pero, ¿por qué los bebés mueren? Porque la muerte es un efecto del pecado de Adán.
¿ya? La muerte vino, ¿verdad?, como efecto del pecado. Vino la muerte física como la muerte espiritual también. No tenemos que olvidar esto. También todos pecaron. Está relacionado con un hombre, Adán, por el cual el pecado entró al mundo. ¿Ya? O sea, en Adán todos pecaron. Se le imputó a toda la raza humana, ¿verdad?, el pecado de Adán. La relación entre Adán y la raza. Aunque Pablo afirma claramente el hecho de que todo hombre pecó cuando Adán pecó, queda la pregunta de cómo lo hicieron. ¿Cuál es la relación entre Adán y la raza humana? Históricamente se han dado dos respuestas. Son comúnmente clasificadas como el punto de vista federal o representativo. Y el punto de vista seminal, realista o agustino. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de vista de verdad representativo? El punto de vista representativo es lo que yo expliqué anteriormente, que cuando Adán peca, ¿ya? Ojo que quien comió del fruto fue primero la mujer, ¿verdad? Pero se le achaca la culpa a Adán, porque el cabeza, ya el encargado del huerto del Edén era Adán, no Java, no Eva, a quien se le encargó labrar el huerto, trabajarlo, ¿verdad? Y shomer, en hebreo, ¿verdad?, cuidarlo, era a Adán. Por eso que a Adán, ¿verdad?, se le achaca el pecado, ¿ya? Entonces, cuando Adán, ¿verdad?, come del fruto que le da a Eva, ¿ya?, él como cabeza de la raza humana, ¿verdad?, está representando a toda la raza humana. Por eso se llama punto de vista representativo, ¿ya? Por eso es que a toda la raza humana se le imputa el pecado, ¿ya? Esta es la primera teoría. La segunda es el punto de vista seminal, que viene de la palabra semen, ¿ya? O zerá, en hebreo, ¿verdad?, que quiere decir semilla, simiente. ¿Ya? Como Adán, ¿verdad?, es el padre de toda la raza humana, dice Pablo, predicando en Atenas, que de una sangre Dios crió todo el linaje humano. O sea, todos nosotros somos hijos de Adán, descendientes de Adán, ¿ya? Y Eva. Entonces, desde el punto de vista seminal, ya, Él nos traspasa, ya, nos traspasa, nos achaca su pecado a todos nosotros. Entonces existen estos dos puntos, que es el punto de vista representativo y punto de vista seminal. Esa es la relación entre Adán y la raza humana, ¿ya? Es lo que da a entender Pablo. Por eso dicen Adán, todos pecamos, ¿ya? Y los teólogos la respuesta que dan, ¿verdad?, ¿cómo es posible esto si nosotros no estamos ahí? Puede ser, ¿verdad?, desde el punto de vista representativo, ¿ya?, que Adán representa a toda la humanidad, o puede ser desde el punto de vista seminal, porque todos procedemos de Adán, somos descendientes de Adán. Punto número 4. La transmisión del pecado imputado. El pecado imputado se transmite directamente de Adán a cada individuo, en cada generación. Puesto que yo estaba en Adán, el pecado de Adán me fue imputado directamente, no por medio de mis padres y los padres de esto. El pecado imputado es una imputación inmediata, es decir, no por mediadores entre Adán y yo. Esto contrasta con la forma en que se transmite la naturaleza pecaminosa. Esta me llega de mis padres y la de ellos, de los suyos, y así hasta llegar a Adán. O sea, el pecado, hermano, la imputación del pecado se va dando de generación en generación. No es que nuestros papás tuvieron la culpa, no. Esto viene de Adán, ¿ya? Y se va traspasando de padre a hijo y etcétera. Va, ¿ya? Ahora, la penalidad del pecado imputado, ¿ya? Estamos en la página 'La penalidad del pecado imputado', página 14, ¿ya? Dice, la muerte física es la penalidad particular conectada con el pecado imputado. La penalidad particular, conectada con el pecado heredado, como usted recordará, es la muerte espiritual. O sea, esa es la penalidad, ¿ya? Es el pago, ¿ya?, de la penalidad del pecado, la muerte espiritual y también física. Romanos capítulo 5, versos 13 y 14. Vamos allá, a ver. Veamos. Capítulo 5, versos 13 y 14. Dice,
Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces vemos que desde Adán, ¿verdad?, ha reinado ¿qué? La muerte. La penalidad ya del pecado, entonces, es la muerte. Ahora, ¿cuál es el remedio para el pecado imputado? ¿Ya? ¿Cuál es el remedio que Dios nos deja? Dice: el remedio para el pecado imputado es la justicia imputada de Cristo. Al momento de uno creer, la justicia de Cristo se le acredita o imputa a ese individuo. Como todo está en Adán, igualmente todos los creyentes están en Cristo. Y estar en Él significa que su justicia es nuestra. ¿Se da cuenta? O sea, el remedio, ¿verdad?, la cura para el pecado es la justicia imputada de Cristo. O sea que Cristo, ¿verdad?, por la fe en Él, me imputa su justicia, ¿ya? Y me libra, ¿verdad?, de la muerte eterna, ¿ya? Me libra de la muerte eterna. Amén. Entonces ese es el remedio para el pecado imputado. La norma para el creyente. ¿Cuál es la norma para el creyente, verdad? El llegar a ser cristiano no exime a nadie de pecar ni de la obediencia a la ley de Cristo. Decir que si lo exime es caer en uno o en ambos de los errores comunes acerca del cristiano y el pecado. Uno es un perfeccionismo falso y el otro es el antinomianismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Existe una norma, ¿verdad? ¿Cuál es la norma nuestra? ¿Cuál es el blanco nuestro? ¿Ya? Es ser luz. ¿Ya? Ser luz, asemejarnos a Cristo, ser semejante a Cristo. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que no vamos a pecar más. Vamos a pecar. ¿Ya? De hecho, todos los días pecamos con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestra mente, etc. ¿Ya? Pero encontramos el perdón, encontramos la providencia, el perdón en Cristo y confesando nuestros pecados. Pero comúnmente, ¿verdad?, cuando uno ve, ¿verdad?, a los cristianos, y uno como cristiano muchas veces comete ese error cuando está recién conociendo al Señor, ¿verdad?, es caer en dos errores comunes, que es, ¿verdad?, es el perfeccionismo falso, ¿ya? O sea, esta teoría que dice, ¿verdad?, no, se convirtió y ya no puede pecar más, y no debe pecar. Y eso sabemos que no es así, porque el cristiano, ¿verdad?, peca, pero como dije anteriormente, encuentra el perdón en Dios. Que dice el texto, ¿verdad?, en 1 de Juan: si decimos que pecamos, si decimos, ¿verdad?, que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Y el otro error muy común, ¿verdad?, es el antinomianismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿verdad?, que ahora que soy cristiano, Jesús me hizo libre. Decimos, ¿verdad?, de la ley. Por lo tanto, ¿verdad?, como soy libre, no tengo que tener ninguna restricción. ¿Ya? Soy libre de la ley, así que no tengo que tener ninguna restricción. Cristo me hizo libre y caemos en un falso libertinaje. ¿Ya? Y decimos, no, yo puedo pecar, ¿verdad? Puedo, qué sé yo, drogarme, puedo volverme un alcohólico. No importa, Cristo me hizo libre. Y como soy libre, no importa. No voy a caer en el legalismo. Y eso también, ¿verdad?, es un error. Porque también el que Cristo nos haya hecho libre no quiere decir, ¿verdad?, que tenemos chip libre para pecar y para abusar de la gracia de Dios, del perdón de Dios. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con esto, ojo con esto. Los enemigos del creyente, punto número 2. El creyente tiene continuamente la oposición del mundo, la carne y el diablo. ¿Ya? Estos tres enemigos el creyente enfrenta, todo cristiano. Primero, el mundo. Cuando hablamos del mundo, no estamos hablando, ¿verdad?, del planeta Tierra, de la creación. Estamos hablando del sistema que impera en el mundo, ¿ya? Del sistema, ¿verdad?, que controla este mundo. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos manda a revestirnos de la armadura de Dios. Y también Santiago dice, ¿verdad?, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, quien coquetea con el mundo, con el sistema, ¿verdad?, y quiere tener un pie dentro de la iglesia y otro fuera del mundo, se constituye un enemigo de Dios. Otro enemigo que tenemos, ¿verdad?, el creyente, es la carne. ¿Ya? La carne.
Cuando hablamos de la carne, ¿verdad? No estamos hablando del cuerpo físico. Hay dos palabras griegas para carne que es sharki o shark, ¿verdad? Y soma. Cuando Pablo habla sobre la carne, utiliza la palabra soma, que se refiere, ¿verdad?, al alma. Ya los deseos de la carne, ¿verdad?, están en el alma, no en el cuerpo. ¿Ah? Antiguamente, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? Los curas en los monasterios, cuando sentían pasiones y deseos, ¿verdad?, ya, comenzaban a chicotearse, a azotarse. Se azotaban, se flagelaban para dominar la carne. Martín Lutero hacía esto, ¿ya? Pero entre más se flagelaba, más deseo sentía. Y luchaba, ¿ya? Porque el problema no estaba en el cuerpo, hermano. Puede estar todo el día azotándose. El problema está en el alma. Jesús lo dijo. ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen, verdad, las malas palabras, los crímenes, los homicidios, los malos pensamientos? El corazón, del alma, ¿ya? Pero el Señor, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo nos fortalece para dominar la carne, los deseos, ¿verdad?, de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo habla en Gálatas 5:19 de las obras de la carne, ¿ya? Pero el Señor, ¿verdad?, nos ha ayudado a dominar la carne y sus deseos, ¿ya? Amén. A tener control de la carne. Y por último, ¿verdad?, tenemos otro enemigo, ¿verdad?, que es el diablo, ¿ya? El diablo, ¿verdad?, prepara estrategias para hacernos caer, ¿ya?, para tentarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que se opuso al propio Cristo en la tentación en el desierto. Pero Jesús, ¿verdad?, ¿cómo lo venció? Lo venció, ¿verdad?, por medio de la palabra. Nosotros solo, hermano, no podemos vencer al diablo, no podemos subestimarlo, ¿ya? También Él no es todopoderoso, pero tiene poder. Pero podemos en Cristo Jesús, ¿verdad?, vencerlo. Amén. Vencerlo a través de la palabra, a través de la oración, a través de la consagración. Entonces estas tres cosas, ¿verdad?, nos llevan a pecar: el mundo, la carne y el diablo. Ahora, ¿cuáles son las sanciones por los pecados? ¿Ya? Las sanciones por los pecados para el no cristiano. El no creyente muere sin el perdón de sus pecados. Tiene que sufrir el tormento eterno del lago de fuego. La persona, ¿verdad?, que muere sin Cristo, la sanción para él, ¿verdad?, es la perdición eterna. ¿Ya? La perdición eterna. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Vamos allá. Vamos a ver esa referencia. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, para el no creyente, ¿verdad?, la sanción por el pecado es la muerte eterna. Ahora, para el creyente que peca, ¿verdad?, primero es la pérdida de la comunión con Dios. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad?, amén, pierden la comunión. Y prueba de esto es que ellos se escondieron de Dios, ¿ya? Ya no había esa comunión, esa intimidad con Dios, sino que sintieron miedo, ¿ya? Y también, ¿verdad?, pierde el gozo, el andar con Dios, la oración se vuelve, ¿verdad?, un peso, ¿ya? Se pierde la confianza en orar. Y para el cristiano, ¿verdad?, que peca habitualmente, si el cristiano, ¿verdad?, persiste en algún pecado, entonces puede venirle otras consecuencias como un castigo, ¿ya? En alguna forma, ¿verdad?, o enfermedad. 1 Corintios 11:30, veamos. Dios puede, ¿verdad?, castigarlo con una enfermedad, herirlo. Veamos. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, dice. ¿Ah? Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, dice Pablo, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Qué tremendo, hermano. ¿Ya? Entonces dice Pablo, muchos, ¿verdad?, están enfermos, muchos duermen. Cuando habla de dormir, ¿verdad?, habla de la muerte. A veces personas que Dios, ¿verdad?, como persisten en pecar, Dios tiene que llevárselas. Dios tiene que herirlas de muerte. ¿Ya?
Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas contra el pecado? ¿Cuáles son? Primero, la palabra de Dios, como dije anteriormente. ¿Ya? La palabra de Dios. La intercesión de Cristo. Jesús intercede por nosotros, vive para interceder, dice la palabra del Señor en Hebreos 7:25. Recordemos siempre, ¿verdad? Y recuerde siempre, mi amado hermano, que hay alguien que está intercediendo por usted y que usted tiene la palabra de Dios como provisión para vencer el pecado. Salmo 119, verso 11, veamos. Veamos ese texto maravilloso. Salmo 119, verso 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ah? ¿Qué es lo que ha guardado? Dice el salmista, tus dichos, tu palabra. Ahora mira el versículo 9, qué maravilloso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme tus mandamientos. ¿Se da cuenta? O sea, Dios me ha dado la palabra para vencer el pecado. También, ¿verdad? Tenemos la intercesión de Cristo, como dije anteriormente. Veamos ese texto, Hebreos 7:25. A ver. Ese otro texto maravilloso también, ¿ya? Un texto lindo. Una hermosa promesa de Dios. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ya? O sea, tenemos la intercesión de Cristo. Ustedes recordarán en alguna oportunidad cuando Satanás pide a Pedro para zarandearlo, lo pide a Dios, y Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo, pero yo he rogado por ti al Padre para que tu fe no falle, no falte en el momento dado. O sea, Jesús ya intercediendo por nosotros. Jesús vive para interceder por nosotros. Y por último, la morada del Espíritu Santo. Recuerden, nosotros somos morada de Dios. ¿Ya? Somos morada y tenemos el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas para fortalecernos, para interceder por nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, llegamos así entonces al final de este curso de dermatología, doctrina del pecado. Espero que haya sido de gran bendición para su vida. Dios mediante nos estamos viendo en la próxima materia. Que el Señor nos ayude a perseverar entonces en la gracia y en el conocimiento cada día. Shalom Ubrajá, paz y bendición.